Buenos días. En este tema que corresponde a este módulo nos referiremos ya específicamente cuál es el tratamiento que debería aplicarse a los pacientes que probablemente estén afectados por el COVID-19, ¿no? Y que recuerden ustedes que este es un tema cada vez más controversial, incluso diríamos hasta conflictivo, por cuanto hay posiciones encontradas más aún ahora que está vigente el tema de la vacunación. Entonces, en el primer nivel de atención nosotros tenemos que tener en cuenta todos esos factores por cuanto en la práctica en el tratamiento de estos pacientes nos vamos a encontrar con muchas dificultades, nos vamos a encontrar pues con incluso situaciones conflictivas. Y recordemos, para tener mejores referencias, que la infección por COVID-19 es una infección respiratoria aguda. Generalmente es una infección respiratoria aguda que de pasar a, digamos, de ser una faringitis, faringoamigdalitis o una rinofaringitis, puede convertirse igualmente en una neumonía. En pocos casos, este cuadro solamente digamos, circunscribe al aparato gastrointestinal, lo cual es muy raro, porque generalmente afecta las vías respiratorias. Y es ahí donde causa los mayores problemas y, por supuesto, en algunos casos puede llegar hasta a causar la muerte del paciente simplemente porque no se le dio el tratamiento adecuado y sobre todo el tratamiento oportuno, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a empezar a ver algunas cosas muy puntuales por cuanto el Ministerio de Salud ha sacado una norma técnica como en muchos aspectos de la salud, pues, todo está normado en realidad, todo está escrito y hay que tener solamente el cuidado de leer las normas, porque muchas veces en nuestra práctica diaria hacemos cosas que en realidad no están en las normas, pero también hay que tener en cuenta que muchas veces las normas digamos, tienen limitaciones o no contemplan todas las, digamos, variantes que puede haber en la atención a un paciente. Cada paciente es en realidad un mundo, ¿no? Donde hay que tener en cuenta muchos factores, no solamente el tema de la enfermedad, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a tratar solamente la dolencia que presenta el paciente, incluso parcialmente, y no tomamos en cuenta que estamos frente a una persona, a un ser humano, que pertenece además a una familia, a un colectivo, y que es una persona que necesita pues también contemplar otros aspectos que no son necesariamente los de su enfermedad. Es decir, el tratamiento integral, el tratamiento a la persona, no a la enfermedad, a la persona. Entonces, en esta norma técnica de salud, el 171 del 2021, están todo lo concerniente, ¿no?, a la atención que debe darse en el primer nivel de atención frente a este problema que en algún momento constituyó y en algunos sitios todavía constituyen una verdadera, digamos, emergencia, ¿no? Y que ha conllevado a una situación de desastre sanitario. Entonces, esta norma tiene por finalidad contribuir a la reducción del impacto sanitario y también, por supuesto, todo lo que se ha referido ahí desde el punto de vista socioeconómico, etcétera, etcétera, en los establecimientos del primer nivel de atención. Nos estamos refiriendo a los centros y puestos de salud, hasta los centros de salud 1-4. Entonces, aquí hay disposiciones con un objetivo general, con objetivos específicos, con el ámbito de aplicación que es
digamos, a todo lo que es el primer nivel de atención y es de aplicación obligatoria en los establecimientos que dependen del Ministerio de Salud y en lo que corresponda, por supuesto, a los demás establecimientos. Esta norma técnica está sustentada en una serie de leyes, ¿no? De normas, en fin, que tiene el Ministerio de Salud y que se han ido acumulando a través del tiempo. También tiene disposiciones generales, ¿no? Donde hay las definiciones respecto a los establecimientos de salud, respecto a los términos que nosotros empleamos en el tratamiento de estos pacientes, etc. Además de ello, todos los medios que nosotros empleamos, todos los recursos que nosotros empleamos para la atención de estos pacientes está aquí claramente definido, ¿no? Y en el último punto de esta página dice diagnóstico sindrómico IRA COVID-19. Diagnóstico síndrome infección respiratoria aguda por COVID-19. Cuando, digamos, en la práctica diaria, nosotros no tenemos la costumbre de identificar al COVID-19 con una infección respiratoria aguda. Cuando lo que estamos es precisamente frente a una infección respiratoria aguda y seguramente en el tiempo, como ha sucedido con la H1N1 y otras, infecciones respiratorias virales, ¿no? Simplemente va a llegar un momento en que todos en algún momento haya tenido contacto con material genético del COVID-19 y se va a quedar ya de una manera endémica en muchas partes del mundo. Seguimos con las definiciones, ¿no? Y además de eso, tenemos acá una definición muy importante respecto al seguimiento clínico, donde por supuesto que estos pacientes se les tiene que hacer un seguimiento muy estricto y ese seguimiento debe hacerse empezando por la comunidad, por la familia, porque es ahí donde se produce la enfermedad y además esa es la oportunidad que nosotros tenemos de poder captar tempranamente a los pacientes, darles el tratamiento precoz y resolvemos gran parte de los problemas que nosotros tenemos. ¿Qué pasó el año 2020 cuando empezó la pandemia? Simplemente que hemos esperado por las circunstancias de nuestros servicios, por las limitaciones de nuestros servicios, ¿no? Que los pacientes que ya se sentían muy mal acudían a los servicios de salud encontrando a estos muchas veces cerrados y simplemente el cuadro se iba agravando. Entonces, lo que tenemos que hacer, en primer lugar, es con todos los recursos del sector público, de las autoridades locales, poder atender tempranamente, captar tempranamente a estos pacientes en la comunidad y darles el tratamiento precoz, el tratamiento respectivo, porque sí existe el tratamiento, ¿no? Entonces, allí tenemos pues oportunidades muy importantes. Por ejemplo, telesalud. Pero algunos están entendiendo que telesalud es un sistema muy complejo que necesita muchos equipos, que necesita personal especializado. No es así. Telesalud o telemedicina puede hacerse desde un teléfono celular y es muy efectivo, realmente efectivo y puede llegar a lugares que normalmente los servicios de salud no llegan. Es decir, la telemedicina simplificada se puede hacer a través del teléfono celular, les repito, con muchas ventajas y de una manera muy eficiente. En la norma no está muy bien especificada. Esperamos que el Ministerio de Salud trabaje este tema, pero lo cierto es que nosotros podemos hacer primeramente el diagnóstico de un paciente y en segundo lugar el tratamiento respectivo y por supuesto
el seguimiento a través de telemedicina simplificada con el uso del celular. A través de este podemos hacer videollamadas o simplemente con una llamada podríamos nosotros atender a una gran cantidad de pacientes que normalmente no podríamos o no serían atendidos. Entonces, telesalud hay que darle la importancia del caso y en nuestro territorio, en nuestro país, telemedicina simplificada es una gran oportunidad. Ahí también está la definición de visita domiciliaria. Eso tiene que hacerse de tal manera de que, repito, podamos contener a la pandemia en la comunidad, en la familia, que es donde se produce la enfermedad. A medida que pasa el tiempo, estos pacientes se van complicando, pero no solamente por el tema de la enfermedad, sino también porque se entra en una especie de pánico, no solamente por parte del paciente, sino también de los familiares, y ahí las cosas se complican muchísimo más. Entonces, la adecuación de nuestros establecimientos de salud y la adecuación de nuestra forma de atender es muy importante porque se trata pues de contener en la comunidad, se trata de contener finalmente en el ámbito que le corresponde al primer nivel de atención. Esto, si bien es cierto, está en la norma, se tienen varias disposiciones y recursos que se han dado para ello. Sin embargo, la visita domiciliaria, la adecuación de nuestros servicios de salud para que podamos llegar a las familias no está bien definida, todavía no se hace de manera rutinaria, por lo menos en un número importante de establecimientos de salud. Esa es justamente una de las razones por lo cual nosotros debemos de seguir trabajando lo que en algún momento se denominó pues medicina familiar, ¿no? Salud familiar. Igualmente también esto nos va a permitir a nosotros tener un contacto muy cercano con la comunidad, con sus autoridades y con, digamos, aquellos entes que podrían muy bien ayudarnos a nosotros, porque sin duda alguna el sector salud, solamente como sector salud, y ya se ha demostrado en la pandemia, no tenemos todos los recursos para poder atender a toda la población. Nosotros necesitamos tener a la población organizada para que podamos atender el problema sanitario que se ha presentado. En esta norma todo está, les repito, está normado, tiene disposiciones específicas, todo está bien explicado, ¿no? Acá también incluso habla de la organización de los servicios de salud, los roles que nosotros debemos de tener, ¿no? Y también la comunidad y las autoridades. Hay la definición de los circuitos COVID y los circuitos no COVID. Está también los procesos definidos respecto al triaje, la identificación de casos, el registro y notificación de casos, que es un gran problema que tenemos actualmente, ¿no? El verdadero registro, y ese es un problema muy serio que en algún momento esperemos que el Estado lo pueda analizar, porque nosotros creemos de que la notificación, por ejemplo, de defunciones está totalmente distorsionada, ¿no? Se ha tomado un método en el concepto inadecuado para poder saber exactamente cuántas defunciones por el COVID se ha tenido en el país. Las defunciones tienen que ser necesariamente respaldadas por un certificado médico. Si no hay una defunción que se está señalando por COVID, pero que no esté respaldado por un certificado médico, no deberíamos de nosotros considerarlo una defunción por COVID, como muchas veces se está haciendo, ¿no? Entonces, este problema del registro y notificación
de casos es un problema muy serio. Incluso aquí hay un tema que por favor hay que prestarle la debida atención. La norma dice, en este ítem E, dice, aplicación de pruebas diagnósticas. Dice claramente, de acuerdo con la valoración clínica, se toman las pruebas diagnósticas según normatividad vigente y luego se registran en la ficha F100 del SYSCOVID. Es decir, yo entiendo esto, que el diagnóstico de COVID se hace de acuerdo al diagnóstico clínico, de acuerdo al examen clínico que lo tiene que hacer, por supuesto, un médico. Si no tiene un diagnóstico por parte del médico, así la prueba salga positiva, ese paciente no puede ser diagnosticado como COVID, lo que se está haciendo en la actualidad. Y recuerden lo que pasó el año 2020 con las famosas pruebas rápidas serológicas, que tenían un gran número de fallas, ¿no? Y que incluso a la actualidad, en algunos casos, se sigue utilizando, o sea, de una manera, en mi concepto, eso puede haber colegas que digan lo contrario, pero en mi concepto ese es un error. Porque hemos observado muchos pacientes, por eso hablamos, de acuerdo a la experiencia que nosotros tenemos en la atención de estos pacientes, que muchos de estos pacientes no presentaban sintomatología, ¿no? No presentaban sintomatología, sin embargo, en la prueba serológica aparecía como positivo. Entonces el paciente se preocupaba, ¿no? Se deprimía y algunos de ellos, por supuesto, que hacían el cuadro. De tal manera que hay que volver a recalcar, el diagnóstico de COVID es un diagnóstico clínico que lo tiene que hacer el médico, no la prueba. Incluso no la prueba, digamos, que actualmente se está haciendo, ¿no? Por ejemplo, la antigénica. Entonces, necesariamente, y esto está en la norma, por eso les decía, está en la norma, nosotros tenemos que leer adecuadamente la norma. Bien, ahora, luego de eso tenemos pues un proceso de referencia y contrarreferencia, y ese es también otro de los problemas que nosotros hemos tenido, por cuanto siempre que se ha sospechado de un paciente con COVID, se los enviaba a los centros, se los enviaba a los hospitales, y lógicamente estos colapsaron, cuando la gran mayoría de estos pacientes podían ser tratados en el domicilio, pero nos dejamos ganar por el miedo y no los atendíamos o simplemente cerrábamos los establecimientos de salud. Entonces, el proceso de referencia y contrarreferencia que ya está plenamente establecido, hay que utilizarlo, ¿no es cierto?, de acuerdo a la norma. Por supuesto también que acá en esta está lo del transporte asistido de los pacientes, pero recuerden nuestras limitaciones. Antes de la pandemia, muchos establecimientos de salud no tenían ambulancias. Ahora sí, se ha comprado y ahora se tiene una gran cantidad, en varias regiones, una gran cantidad de ambulancias, ¿no es cierto? Entonces, eso conlleva a otro tipo de problemas. Nosotros, a pesar de que tengamos ambulancias, de repente no tan lejos del hospital, otros centros, digamos, de referencia, nosotros tenemos que atender a nuestros pacientes en el primer nivel de atención. Es posible hacerlo y es, digamos, lo más importante. Ahí también se habla del seguimiento clínico, que como les repito, se puede hacer perfectamente a través del celular. Es muy efectivo, ¿no? Muy cómodo. Y ahora que tenemos a nuestro personal, un número importante de personal médico con trabajo remoto, este personal debe hacerse cargo de ese seguimiento a través del teléfono celular. Yo creo que no hay personal de salud que no tenga un teléfono celular.
Entonces hay que ver, y eso ya depende de la organización de los centros, puestos de salud, de los directores, de poder, digamos, porque sabemos que puede presentarse este pretexto de que no, yo no hago telemedicina mientras la institución no me dé el teléfono, no me pague el internet, etcétera, ¿no? Entonces hay que ver cómo poderlo hacer, ¿ya? Para hacer justamente el seguimiento clínico de estos pacientes. Y ahí en la norma está, ¿no? A distancia y también de manera presencial. Los circuitos de atención no COVID, también ahí tenemos la norma. Recuerden de que es cierto, tenemos el problema de la pandemia, pero no por ello las demás enfermedades deben de descuidarse. De ninguna manera, y las demás enfermedades nos están en estos momentos sobrepasando, simplemente porque nos hemos enfocado mucho en el COVID y nos hemos olvidado de las otras enfermedades. Entonces tenemos problemas con pacientes diabéticos, tenemos problemas con pacientes hipertensos, problemas con pacientes gestantes, etcétera, etcétera. Entonces acá hay que tener, nuestros establecimientos de salud tienen que ser adecuados para poder seguir atendiendo a nuestros pacientes. Las responsabilidades también están claramente establecidas a nivel nacional, a nivel regional y, por supuesto, a nivel local, ¿no? Si se llega digamos, a identificar a algún paciente, ¿no? Un paciente que, previa educación sanitaria, el mismo puede hacer su aislamiento domiciliario, como se hace o como se hacía con un paciente, por ejemplo, con una gripe fuerte, ¿no? Los pacientes, cuando identifiquen a un paciente con una gripe fuerte, lo más probable que a estas alturas sea por COVID, pero no por ello hay que alarmarnos, no por ello hay que aislarlo o dejarlo de atender cuando, como ustedes mismos están viendo, que señala la norma, es una infección respiratoria aguda y la gran mayoría debe ser tratado como tal, ¿no es cierto? Salvo que haya una opinión médica en contrario y señale lo concreto para ese caso. Recomendaciones también, ¿no? Cuando debe acudir. Y lo cierto es que en todo esto, lo más importante es el diagnóstico temprano, el tratamiento oportuno a estos pacientes, y repito, eso se puede hacer en el domicilio, ¿no? Con las medidas de bioseguridad que ya todos conocemos. Creo que gran parte de la población está debidamente, digamos, sensibilizada al respecto. Estos solamente son el resumen de la norma con los circuitos, ¿no? Que se deben de tener, con el flujograma de atención prehospitalaria, el transporte asistido, etcétera, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, las intervenciones de salud individual y salud pública, que son complementarios entre sí, ¿no? Y, finalmente, esta es la norma. Enseguida veremos otra presentación, unos minutos, por favor.